Estimados, muy buenos días. Estamos iniciando la capacitación programada dentro de nuestro plan, que tiene como título la gestión integral de los residuos sólidos, así como también posterior a ello vamos a hablar del segundo tema, que es la seguridad en el manejo de montacarga. Para ello, nosotros identificamos dentro de la gestión de los residuos, ¿qué es un residuo? Es cualquier objeto, material o sustancia o elemento que resulta del consumo, y esto se da en diversas actividades, dentro de las industrias, dentro de los comercios, dentro de los servicios. Dentro de este residuo es también aprovechado y transformado para un nuevo bien con un valor económico y una disposición final. Los residuos se basan en dos fases muy importantes. Los residuos no peligrosos, que dentro de ellos podemos encontrar los biodegradables, los inertes, los reciclables y los comunes. Así como también, y el enfoque primordial va por los residuos peligrosos. Dentro de estos residuos peligrosos encontramos todo lo que intervenga con el riesgo biológico, los residuos químicos y los residuos radioactivos. ¿Qué es un residuo no peligroso? Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar. Estos no presentan riesgo a la salud humana ni al medio ambiente. Estos residuos no peligrosos pueden ser biodegradables, reciclables y inertes, comunes o ordinarios. Los biodegradables son aquellos restos químicos que se descomponen fácilmente en el ambiente. Dentro de ellos tenemos los vegetales, los residuos alimenticios no infectados, los jabones y los detergentes. Cuando hablamos de residuos alimenticios no infectados, es decir, no segregamos en un solo recipiente diversos elementos. Entonces, para ello ya no existe una clasificación porque ya existe una contaminación generalizada. En reciclable hablamos de aquellos que se descomponen fácilmente, pero estos pueden volver a ser utilizados en procesos productivos. Dentro de este reciclable tenemos al papel, al plástico, la chatarra, el vidrio, las telas, entre otros. Los inertes son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima, pero para su degradación demora bastante, no tiene grandes periodos de tiempo. Tenemos, por ejemplo, el papel, carbón, algunos plásticos, el icopor. Dentro de ello también tenemos los residuos ordinarios o comunes, que son aquellos generados normalmente en oficinas, pasillos, áreas comunes dentro de la empresa, en los almacenes, y para ello existe un establecimiento de un generador, ¿no? Los residuos peligrosos son aquellos residuos que en realidad causan daño a la salud humana y al medio ambiente. Dentro de esto podemos encontrar el tema de los envases, los empaques, los embalajes que hayan estado en contacto con productos químicos, con productos radioactivos y con productos infecciosos o de riesgo biológico. Los residuos peligrosos tenemos los infecciosos, que mayormente resultan de los procedimientos quirúrgicos, se dan dentro de hospitales, como son las jeringas, las agujas, los recipientes vacíos, las gasas, que son utilizadas para un tratamiento, y estos deben ser los residuos que se desechan en de un determinado recipiente. Los residuos químicos peligrosos también tenemos como los recipientes, las baterías, los aceites usados, las mezclas de diferentes sustancias químicas. Los residuos radioactivos son procesos de laboratorios, plantas nucleares, residuos de rayos X de algunos elementos. Dentro de la clasificación de residuos tenemos los residuos aprovechables, que son clasificados en plástico, cartón, vidrio, papel, metal, y el envase de estos residuos es blanco. Los residuos orgánicos aprovechables son los restos de comidas, desechos agrícolas en algunos casos, y este envase es de color verde. El envase negro son los residuos no aprovechables, donde interviene papel higiénico, servilletas, papeles, cartones contaminados, papeles metalizados. Esta clasificación hay que recordar que son
de los residuos o la segregación no municipal. Siempre vamos a identificar que mientras nosotros encontremos un recipiente de color rojo, este contiene residuos peligrosos y debe estar un poco alejado de cualquier tipo de personal o del tránsito de personas, cerca al tránsito de personas dentro de la empresa. ¿Cómo no contaminamos el medio ambiente? Fácil, nosotros reciclamos y separamos todos los residuos en sus respectivos envases o en este caso en sus respectivos recipientes. Nuestro compromiso con la gestión del residuo es poder tener recursos y materiales, separar adecuadamente los residuos desde la fuente hasta su código de colores, no arrojar residuos, usar de forma segura las sustancias químicas, prevenir y controlar los derrames dentro de las sustancias químicas. Bien, seguimos con la capacitación de seguridad en la montacargas. Dentro de esta capacitación, nosotros identificamos puntos importantes, como es punto número A, el operador, el montacargas, la maniobra de carga, el transporte, la maniobra de descarga y el estacionamiento. Dentro de este proceso, el operador debe recordar siempre que es una parte muy importante dentro de esa operación el poder contar con los implementos de seguridad para poder realizar los ejercicios. Parte de ello también es que tiene que revisar constantemente las condiciones del montacarga dentro de su área de trabajo. Como operador, también siempre debemos estar alertas al momento de la operación, ser parte de la vigilia de los demás y de uno mismo. Al inicio de cada turno, el montacarguista debe de realizar una verificación de las condiciones en las que se encuentra en ese momento para poder realizar la operación. Tiene que identificar su equipo de trabajo para poder realizar las actividades. Siempre debe usar el cinturón de seguridad. No hay un viaje corto para un accidente, incluso en menos distancia puede ocurrir un accidente. La prueba del claxon siempre se debe utilizar porque siempre tenemos que identificar la prevención al momento del tránsito peatonal o el de tránsito vehicular. Este debe ser utilizado también en claxon en algunos casos cuando se da las intersecciones, los pases por puertas, es decir, el pase peatonal en este caso, y la visión debe ser limitada y este no debe ser bloqueada. Los montacargas deben estar equipados con una alarma que suena cuando va hacia atrás, ¿no? En este caso, dentro de la empresa contamos con esta alarma donde nos aseguramos que exista el correcto funcionamiento. Siempre debemos hacer pruebas a esta alarma determinada para poder prevenir el tema de una accidentabilidad dentro del almacén. No se olvide de primero, al momento que no encuentre con la visión correspondiente, poder mirar hacia atrás para poder identificar, tener la visión completa de que no existe personal que está transitando o está detrás del montacarga. Tenemos en imagen la foto de la sirena, luz amarilla intermitente, que es sinónimo de advertencia. Como colaboradores, como trabajadores dentro de la empresa, tenemos que identificar esta luz intermitente que nos habla de una operación de montacarga. Siempre como operador debemos identificar que no existan las cadenas flojas. En caso de que esto ocurre o ocurra algún problema mecánico, siempre vamos a tener que reportar al supervisor del almacén o en supuesto caso al supervisor de mantenimiento. Al momento del intento de estas dos personas puede comunicarse con su gerente para poder reportar la falla mecánica. Cuando levantamos y transportamos una carga, es importante verificar que no existan obstrucciones dentro del territorio de operación. Nosotros también tenemos que identificar los cables o ciertos tránsitos que se dan dentro de la operación. Las rampas de carga puede ser en un lugar bastante peligroso. Una caída de un montacargas hacia un trabajador prácticamente es fatal.
Para ello, nosotros tenemos que seguir con los procesos de seguridad, tenemos que saber identificar las zonas, tenemos que saber utilizar la intermitente, tenemos que saber utilizar el CLAPS. Para levantar una carga siempre vamos a tener que verificar que la carga no supere la capacidad del montacargas. Dentro de los montacargas existe una placa determinada con los pesos adecuados que tiene que cargar el montacarga. No puede cargar más porque puede ocurrir una fatalidad. Las cuchillas deben estar en posición correcta, la carga debe estar equilibrada y segura y sobre todo rotulada. Debe identificarse que no existen obstáculos por delante de un montacarga, ¿correcto? También tenemos que levantar las cuchillas a la altura adecuada, introducir estas cuchillas bajo la carga que uno pueda, inclinar siempre la carga hacia atrás porque es donde se evita de que exista prácticamente un derrame de mercadería. Cuando vamos a retroceder y bajar la carga, siempre debemos tener pulgadas al suelo para poder desplazarnos. Dentro de un transporte, nosotros identificamos más de 8 pulgadas en el piso, ¿no? Debemos siempre mantener esta carga inclinada hacia atrás para evitar la caída de esta carga. Si una carga bloquea la vista, prácticamente debemos transportarla en forma reversa. No permita que nadie camine o permanezca debajo de las cuchillas levantadas, eso está altamente prohibido. No se debe permitir que alguien suba al montacarga. Si el operador prácticamente intenta subir a un trabajador, pues tendrá que ser identificado y sancionado de acuerdo a lo que corresponda con recursos humanos. No intente siempre levantar a alguien en las cuchillas. Para la maniobra de descarga, vamos a detener el montacarga antes de levantar la carga totalmente, movernos lentamente con la carga levantada. No vamos a poder caminar ni pararse debajo de la carga levantada, eso está altamente prohibido. Inclinar la carga hacia adelante únicamente cuando esté sobre una estiba o una estantería. Debemos también verificar que las cuchillas salgan por debajo de la tarima, o en este caso de la parihuela, antes de girar y cambiar de altura. En muchos casos se calcula de forma indistinta y tiene una medida diferente. Entonces, debemos identificar y asegurarnos que estas cuchillas estén por debajo de una parihuela. Siempre cuando se exista el tema de estiba, la carga siempre va a querer tener una centración y una nivelación adecuada para su transportación. Antes de retroceder, verificamos que no existan peatones, tráfico atrás o en algunos casos tránsito en ambos lados. Los bultos de forma irregular siempre tienen que ser acomodados de forma especial. Como les dije, en algunos casos, o en la mayoría de casos, debe estar rotulados. Uno, como operador, es responsable del montacarga. No podemos dejarlo en ningún momento, ni mucho menos estacionado, y pedir que alguien opere ese montacarga. Si estás certificado para realizar el manejo de montacarga, eres responsable de montacarga hasta que termine tu operación o en este caso tu jornada laboral. Siempre debemos estacionarlo en una zona segura donde no obstruya el tráfico. Vamos a tener que siempre dejar estacionado en una pendiente. Evitemos bajar las cuchillas que toquen hacia el suelo. Colocamos el control de la dirección en neutral. Apaguemos la máquina y retiremos la llave. Ojo, está prohibido dejar la llave prendida dentro de un montacarga. Colocar el freno de mano siempre. Muchas gracias.